Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos lo que sucede en el programa geopolítico en estos momentos. Un programa especial con el foco puesto en la cumbre de la OTAN que arranca ya en Washington, con Biden saludando a todos los aliados, a todos los miembros de la alianza, en un contexto en el que la actualidad viene marcada sin duda por el ataque al hospital infantil de Kiev, acusaciones por parte de la ONU, acusaciones también por parte de Rusia, culpa a Occidente de este misil que alcanzó el hospital, como saben, desgraciadamente dejando a unos 40 fallecidos. Muy pendientes de estas acusaciones, hablaremos también de Corea del Norte, del envío de tropas, el envío de altos militares, que según apunta Reuters se va a producir en las próximas semanas, y también miraremos a China ya, Bielorrusia con China, realizando maniobras conjuntas muy cerquita, a las puertas prácticamente de la OTAN, en la frontera con Polonia. Enseguida les contamos todo esto, pero antes llega el momento del análisis con los expertos, como digo, y además en un programa especial tenemos por aquí por el plato a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas, buenas tardes. Placer tenerte por aquí. Ponemos cara también a Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes, Sergio. Buenas. Te hemos dejado entrar, ¿no? De momento bien, ¿no? Sí, de momento bien. De momento bien. También saludamos a Enrique Refolla, experto en geopolítica y doctor en geografía militar. Un placer tenerte por aquí. Hallado, como siempre, y hoy aquí desvirtualizando a todos. Muy bien, pues nosotros encantados de teneros a los tres por aquí. Como digo, era un día que viene marcado por esta cumbre de la OTAN. Sé que muchos tenéis ganas también de hablar del ataque al hospital infantil de Kiev. Va desde luego a copar el programa, pero si os parece, Eduardo, empiezo contigo. Empezamos mirando a la cumbre de la OTAN. Quiero saber qué esperas, qué crees que vamos a sacar en claro de esta cumbre y sobre todo por dónde va a ir el camino de la OTAN, en lo que son prácticamente los últimos días, los últimos meses de Stoltenberg al frente. Si crees que va a haber algún cambio y sobre todo si va a haber más mensajes hacia Rusia en esta cumbre en Washington. Yo creo que va a haber básicamente dos claves. La primera de ellas es el apoyo a Ucrania. Los términos y la definición en que se va a llevar a cabo yo creo que está por establecerse en esa reunión. Y luego está el segundo aspecto que yo creo que es el clave y es la razón por la cual están sobre todo en Washington, ¿no? Y es poner deberes a Europa para que se haga cargo también del esfuerzo militar, no solamente en la ayuda a Ucrania, sino también ese 2% del Producto Interior Bruto que están pidiendo. Y que lógicamente esa parte del 2%, pues una parte importante va a ir a Estados Unidos, es decir, van a hacer caja con ese compromiso de todos. Estados Unidos va a meter, creo que son 158.000 millones de dólares en el nuevo misil hipersónico que están creando, el Sentinel, y realmente no les da para mucho más, con lo cual las armas convencionales pues sí las cubrirá Europa, pero gran parte de la tecnología más sofisticada, de la aviónica más sofisticada, se la tendrán que comprar a Estados Unidos. Bueno, pues pendientes de este gasto en defensa, este 2%, que es el mínimo y que España, como saben, está muy lejos. De hecho, es el país que más lejos está de este objetivo. Emiliano, quiero preguntarte a ti también, ¿qué esperas de esta cumbre? ¿Qué mensajes se mandarán hacia Rusia? Y sobre todo, ¿cómo va a desarrollarse el papel de la OTAN en el conflicto en Ucrania? Pues básicamente confirmar el soporte militar, económico que se lleva haciendo desde el momento de la invasión, con lo cual es meramente una pantalla el hecho de discutir cuándo va a entrar Ucrania en la OTAN, porque de facto ya es miembro de la OTAN. Desde el momento que, si uno lee el artículo 5, ya le están asistiendo. Militar, estratégicamente, con información de inteligencia, por lo tanto, simplemente queda la cuestión meramente formal de formalizar su entrada. Pero de facto ya se está cumpliendo con las obligaciones del artículo 5. Sí, pero luego dice Stoltenberg que por lo menos hacen falta 10 años, ¿no?, para que entre en la alianza. O sea, dicen cosas, en muchas palabras, pero hechos, luego cuando parece que se acerca la fecha siempre dicen, bueno, vamos a esperar un poquito más, ¿no?, por si acaso. Yo creo que Zelensky sigue presionando, pero es meramente testimonial, porque ya lo digo, desde el punto de vista de la necesidad de asistencia militar y económica, ya la está recibiendo y la va a seguir recibiendo. Por lo tanto, simplemente es decir que Ucrania es miembro formal de la alianza, pero de facto ya lo está siendo. Con lo cual, pues bueno, se trata un poco también de moverlo a efectos de imagen pública, a efectos también internos de su propia población, pero en la práctica ya es como si fuera un miembro y como si el artículo 5 se estuviese ya poniendo en funcionamiento, porque cada Estado miembro de la OTAN ya está llevando a cabo las diferentes ayudas militares o estratégicas o de información de inteligencia, como pueden ser los británicos, estadounidenses, incluso la propia España, que ha prometido 1.100 millones en municiones. Y eso que no cumple el porcentaje de PIB que debería cumplir. Pero bueno, de los 32, 23 ya están por encima del 2. Y especialmente
en la zona sur, Grecia, y también pues, Finlandia, Suecia, Polonia, que obviamente están seriamente preocupadas. Con lo cual, pues ese miedo que tenía Putin, y de ahí supuestamente una de las razones de invadir Ucrania para tratar de evitar su entrada, lo único que ha conseguido es que dos estados que no lo eran, Finlandia y Suecia, estén dentro. Con lo cual ya el mar Báltico es un mar interno de los Estados miembros de la OTAN, a excepción de Kaliningrado. Y dos, que Ucrania esté recibiendo todo el apoyo directamente sin ningún tipo de necesidad de que políticamente sea parte de la OTAN. Por lo tanto, una vez más, fracaso de las intenciones de Putin. Enrique, ¿cómo lo ves tú? ¿Es un fracaso de Putin? ¿Qué crees que se va a hablar en torno a Ucrania, ¿no? En torno a la posible adhesión? Como decía Stoltenberg, dice que por lo menos quedan 10 años, aunque de facto es verdad que muchos países le están ayudando. Y por cierto, otro tema que quiero poner sobre la mesa es que Polonia, un poquito antes de esta cumbre, ha firmado este acuerdo de seguridad con Zelensky, precisamente con Ucrania, donde hablan de derribar misiles rusos. O sea, es dar un paso más, ¿no? Otra línea roja que se cruzaría en este sentido. Bueno, por un lado tenemos la parte histórica. Durante 20 años... Estados Unidos y sus socios occidentales estuvieron apoyando la invasión y ocupación de Afganistán, un país al que también asistieron con mucha inteligencia, un gobierno al que sostuvieron con mucho armamento y que en 3 días desapareció. Cuando Estados Unidos dijo, me piro vampiro, que esto es demasiado para mí. ¿Y qué pasó con ese gobierno? ¿Dónde está el presidente afgano? Bueno, lo sabrán en su casa, pero no en la de Estados Unidos o en la de la opinión pública, del cual ya no se acuerdan. Esto, o sea, como detalle histórico, ¿no? Evidentemente, aquel agosto que se acerca ya el 3er aniversario de aquella retirada donde Estados Unidos hasta se olvidó de sus propios socios, no solo de los socios locales, sino también de los socios occidentales. Aunque bueno, tenemos en nuestro caso a Pedro Sánchez que dijo, yo en mi gloriosidad me quedo de vacaciones en Doñana y ya el viernes y eso voy a resolverlo. Bueno, cosas que pasan. En fin, por el lado de la actualidad 2024, evidentemente es la cumbre de Estados Unidos, porque es en Washington. El contexto electoral es fundamental para que Biden muestre, manchas en la chaqueta aparte, que él es el jefe de todo esto, que esto es su cortijo, que él es el que manda y que como él no hay otro en el mundo. Eso sí, claro, se le junta más que la campaña de los republicanos, la campaña de los demócratas entre ellos. Decir, oigan, a este tipo la operación Biden se acabó. Vamos, en plan película, ejecuten la Orden 66, aniquilen a todos los bidenitas en el gobierno. Lo cual parece que poco a poco lo van mostrando porque igual que antes decían que eran fake news, que eran deepfakes, los vídeos de Biden hablando con Alibaba y los 7 enanitos, pues ahora resulta que no, que es verdad, que al tipo se le iba, que no estaba mentalmente cuerdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es todo esto? Es decir, tenemos una campaña interna para poner a una Kamala Harris, que no la quieren tampoco ni en su casa, a una Michelle Obama, que se acerca ahí como de, oye, que yo puedo dar el pase por la banda. Hillary Clinton, resentida de la última vez de haber perdido, de haberse quedado fuera. En fin, unos demócratas, por el lado interno, haciéndose un idus de marzo, todavía falta ver por quién será el que reciba la frase de, y tú también, bruto hijo mío, en dar ese golpe letal a Biden y la cuestión, más allá de eso, muchas fotos, mucho decir, la alianza está unidísima y todo eso, pero luego, bueno, tenemos a un Víctor Orbán que dice vamos a hablar y lo acaban tratando de dictador, de que está asumiendo funciones que no le corresponde, ataques de que es el país más corrupto de Europa y todo eso. Dices, joder, solo por hablar, por decir vamos a hacer una reunión, vamos a ir por Kiev, vamos a ir por Moscú, vamos a ir por Pekín, porque evidentemente la Unión Europea tiene muchas cosas que tratar en el mundo, pero es el malo de la película. Entonces ya veremos de aquí a estos días, mi previsión es que básicamente Estados Unidos se dé un baño de masas, por lo menos a nivel país, a nivel potencia, mostrarse que ellos son los que mandan, que son los que tienen la sartén por el mango. Pero por otro lado está ese idus de marzo entre los demócratas que ya veremos si son capaces de superar sus diferencias por 2 días, no es mucho, 48 horas, o bien se van a hacer esas sutiles o no tan sutiles putadillas para dejar en muy mal lugar al presidente actual de Estados Unidos. Pues por esto te quiero preguntar, sin duda, como bien está poniendo sobre la mesa Enrique, Biden va a ser el protagonista de esta cumbre. ¿Qué esperas de él? ¿Crees que puede reforzarse? Como bien está explicando Enrique, esta semana es crucial para el presidente de Estados Unidos, si es que llega al final de la semana, porque hay muchos que intentan cargárselo como puedan. Claro, cualquier desliz, cualquier fallo en esta cumbre de la OTAN puede ser fatal para Biden. Yo creo que tiene ya varias trampas vietnamitas por el camino. Y como decía Manuel Fraga, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros, ¿no?
Yo creo que en alguna de estas le van a pillar, va a ponerse en evidencia esa falta de capacidad. Yo cuando vi el debate, que por cierto lo seguimos en directo en Negocios TV, ¿verdad? Yo ya vi que yo esperaba una serie de tweets, es decir, ahora hablo yo y te quito de cámara, me limito a soltar un speech y se acabó. Pero la lanzaron un poco al terreno intermedio, ¿no? Con el toro en medio de la plaza. Y ahí desbarró y se puso en evidencia. Es decir, que su equipo no le preparó un corsé de discurso del cual no se saliese. Con lo cual esa operación ya viene de antiguo. Hace ya semanas veníamos hablando de quién será el sustituto. Hombre, yo creo que el sustituto natural, teniendo en cuenta hacia dónde se dirige el Partido Demócrata, hacia dónde se está dirigiendo el discurso, no lo voy a llamar ideológico porque sería insultar a la ideología, ¿no? De consignas que se están moviendo ahora mismo en muchos términos de política, pues yo veo a Michelle Obama. El segundo detrás, pues hombre, lo de Kamala Harris sería muy bonito porque serían dos mujeres levantando la mano, haciendo la W de Woman, Woke y War, que sería fantástico, como imagen publicitaria sería como la de su marido, con lo de aquellos colores que luego todos copiaron, pero tiene que haber una persona inteligente, ahí puede haber alguno de esos gobernadores hábiles que sí, efectivamente, haga el papel de no suma sacerdotisa, que sería Michelle Obama, sino la persona que mueve un poco los hilos y consigue que el Pentágono pues siga siendo quien tome las decisiones militares, ¿no? Que eso yo creo que trasciende a una administración o a otra y es lo que puede poner en riesgo la continuidad de Biden. Biden va a salir pues como Los Soprano, es decir, voy a negociar que no metas a Hunter en la cárcel, le doy la amnistía presidencial y me retiro con dignidad. Yo creo que estarán negociando ahí un poco qué va a ser de lo mío, la familia y el entorno de Biden, que son los que quieren que no los caiga. A mí me recuerda un poco, y por salvar la distancia geográfica, un poco la familia de Yeltsin en aquellos años en donde ya estaba cocido la mayor parte del tiempo, pero no acababa de salir precisamente porque los intereses eran tremendos, ¿no? Y hasta que no encontró un hombre de su confianza, que era Putin, que parecía que no iba a hacer nada, ¿verdad? Pues no se movió. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Biden. Emiliano, quiero saber qué piensas, qué opinas tú, si crees que esta semana puede ser decisiva para su futuro. Bueno, todo el mundo va a estar fijándose más en el aspecto formal que en el fondo, cosa que estamos en el mundo de las imágenes y por lo tanto no importa tanto el mensaje, que creo que ha hecho muchas cosas y las ha hecho bien, sino simplemente si contesta rápido o no contesta rápido. Ayer la portavoz de la Casa Blanca salió con los informes médicos diciendo que había sido sometido a análisis neurológicos y que no daba, digamos, síntomas de que tuviera nada al respecto, a pesar de que todos tus compañeros le atacaban diciendo que dijera hasta el nombre de los doctores para contrastar esa información. Entonces, y como él mismo ha dicho, es decir, lo único que están favoreciendo es la campaña de Trump. Ha enviado una carta a todos los demócratas diciendo que tengan confianza en sus capacidades y que salvo que el todopoderoso llegue y se lo lleve del camino, pues la idea es continuar. Y es que además también por el bien del Partido Demócrata, porque hay muy poco tiempo para buscar un sustituto que no sea Kamala Harris, que tiene su falta de experiencia, porque recordemos que era fiscal general en California, llegó a ser senadora, pero su experiencia política es escasa, digamos, pero es la única que tendría ciertas garantías de, contrarrestar un poco la capacidad de oratoria de Trump, aunque carece, de ese lenguaje más asimilable para lo que es el conjunto de la población estadounidense. Entonces, el Partido Demócrata lo tiene muy difícil. Entonces, o apuesta y se acaba esta campaña, incluida los medios de comunicación, por tratar de tumbar a la candidatura de Biden y que si el Todopoderoso se lo lleva, pues no quedará más remedio que ya realmente implementar una acción efectiva. Y si no, pues Kamala Harris yo creo que podría ser una buena candidata, además representando a mujer, cosa que no consiguió Hillary Clinton por la intervención de los rusos, obviamente, con todo lo que hicieron en su momento para apoyar a Trump. Y bueno, pues sería la primera mujer estadounidense y afrodescendiente que sería, un hit. Entonces, y luego ya políticamente hablando, pues se juega también, porque todos los focos están en lo que va a hacer en esta cumbre, pues de que no tenga equivocaciones con los presidentes y primeros ministros que llegan, porque eso podría ser la puntilla para, la fiabilidad de su figura, con lo cual lo único que harían sería que Trump tenga más ventaja. Y si gana Trump, pues que todos nos cojan confesados. Pues precisamente hablando de los medios de comunicación, lo que llama la atención, Enrique, y por esto te quiero preguntar, es la unanimidad, ¿no? Todos los medios que hasta hace
2 semanas, como mucho, ¿no? Apoyaban, desmentían las informaciones que hablaban de su salud mental, que por cierto ayer no solo le preguntaban sobre un neurólogo, también decían que ha habido hasta 8 visitas de un experto en Parkinson. Bueno, no paran de salir rumores que dan a pensar, Enrique, que hay alguien detrás, que esta es una operación pues, que está bien trabajada, ¿no? Y que tiene un objetivo claro. No es un medio de comunicación, no es Fox, por ejemplo, que está tumbando a Biden, es que son todos los medios, llaman la atención, además tan de golpe, ¿no? Es que han visto los resultados tras las encuestas del debate y han dicho, es que este no gana, es que no gana, es que no va a aguantar una campaña electoral con lo que es en Estados Unidos. Dicen, necesitamos a alguien. Necesitamos a alguien que se mantenga acuerdo, que se mantenga en línea, ya no 5 minutos, ya 5 segundos, que no acabe desbarrando de alguna forma. Y eso es muy importante. La imagen en Estados Unidos es muy importante y eso todo el mundo lo sabe. De hecho, por eso invierten tanto en asesores de imagen. Porque la imagen lo vale todo. La imagen y la narrativa. La narrativa en inglés, storytelling, que eso cualquier consultor político lo sabe y se necesita, ante todo, vender al candidato. Venderlo de alguna manera. Y dices, ¿cómo vas a vender a un candidato o intentar decirle a la gente, no, ¿a quién vas a creer? ¿A tus ojos o al relato oficial? La gente, oye, a mí no me metas en un relato imposible de tragar. O sea, el tipo no está bien. Pongan a uno que esté bien. ¿Y qué van a poner? A Kamala Harris, que tiene la popularidad de... que no entra ni en las gráficas, pero no porque se salga, sino porque es que no pasa del 0. Dicen, es que no podemos ir con una candidata así. Claro, Michelle Obama dice, la mujer del expresidente Obama es negra, podemos jugar con que el bagaje de su marido, 8 años en la presidencia, que es negra, que es mujer, podemos buscar a otra candidata también mujer y decir, somos los más woke del mundo y vender su narrativa de ese lado, vender ese producto, esa imagen. Ya. Pero, en fin, más allá de eso, lo que da es, visto desde un punto de vista realista, digamos, eres estadounidense y dices, qué candidatos más desastrosos, pero esto es la primera potencia mundial. Pero de verdad, en las universidades tan de alto standing que hay en Estados Unidos, que presumen tanto de ser las mejores puntuadas en el mundo, no hay gente capaz de presentarse a las elecciones. Que están estos tipos que no sirven para negociaciones de ningún tipo, que no sirven para dar una imagen de fuerza, de potencia. Es decir, no estamos hablando, con perdón, de Bután, el país que dijo, para qué el PIB, yo quiero la felicidad interior bruta. No estamos hablando de un país recóndito, estamos hablando de un país que se dice a sí mismo ser la primera potencia mundial y que tiene un presidente que dices, Dios mío, pero si esto se pierde en un pasillo de un supermercado, por favor, pero ¿no tenéis en Estados Unidos alguien capaz de presentarse a esas elecciones, de tener chispa, de tener ánimo, de venderle con un relato que ya él mismo lo sepa decir, que no estén los medios haciéndole el relato de no, si está bien, el abuelo está bien, no se preocupen, sí, sigue todo muy bien, sino que hable él, que se mueva él, porque esa persona que va a estar ahí luego va a tener que aparecer por todo el planeta en múltiples eventos, y es la imagen de todo Estados Unidos. Es lo que, claro, durante todos estos últimos 4 años, en el lado demócrata han dicho, venga, hacemos como que no le pasa nada, seguimos adelante, y luego decían, ¿y si hacemos el cambio a Kamala Harris? Déjala en el banquillo, que siga calentando por la banda. Ya, que le mantenemos la ilusión, a ver si encontramos a otro más. Y claro, por el lado de los republicanos estaba Trump, también, sí, él calentando por otra banda, pero le estaban, que te vas a juicio, que te vas a la cárcel, que no te vas, que no te vas. Estaba ahí la prisión de padrón, a veces sí, a veces no. Entonces, claro, la situación, y termino con esto, en conjunto es, qué ridículo, pero vosotros sois los que decís que manejáis el mundo, con este ridículo. Pero si es House of Cards, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Os dedicáis a la política o os dedicáis a hacer un espectáculo? Por el lado republicano, porque evidentemente ninguno de los republicanos ha sido capaz de hacerle frente a Trump, porque su popularidad es arrolladora. Por el otro lado, los demócratas, vamos a ver si le sacamos todos los trapos sucios que encontremos, le hacemos no sé cuántos cientos de casos y a ver si lo tumbamos. Pero uno dice, oye, que no se lo estáis haciendo al clásico dictador latinoamericano de vuestras películas ochenteras, que se lo estáis haciendo a un tipo que representa la mitad de vuestro país, que no va a salir nada bueno de eso, tanto si lo conseguís encarcelar como si no. Estáis generando división dentro de vosotros. No ya el clásico de hacerlo por ahí lejos y que otros se fastidien. Es que os lo estáis haciendo a vosotros mismos. Y por el lado demócrata dices, pero
santo Dios, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es toda esta gente? ¿Qué es todo este club de imbéciles? Y que eso es la imagen para todo el mundo. Eso es lo más importante. Esto, digamos, analizándolo desde un punto de vista de eres estadounidense y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos han vendido? ¿Qué cosa nos han estado diciendo de que somos los mejores? Y tenemos estas payasadas en el poder. Pero con esto vas a competir con China, con toda la producción que tiene China, con todos los lazos comerciales de China, con todas las rutas comerciales de China, con todos los millones de egresados de universidades en China, que te tienen que mandar los surcoreanos y los taiwaneses ingenieros a Estados Unidos porque no los tienes. No tienes esas plantas de alta tecnología que en Asia-Pacífico sí que hay, que en Estados Unidos no hay y que tienes que abrir a toda prisa para mantenerte en la cabeza de esa competencia tecnológica, que no tienes técnicos, que los tienes que traer también. ¿Qué país es este? Bueno, pues así está la situación en Estados Unidos, muy bien descrita por los tres. Si os parece, vamos a ir a un tema bastante más delicado. Me gustaría hablar de lo que se está tratando ahora mismo, por cierto, en el Consejo de Seguridad de la ONU, este ataque a Kiev. Ayer tuvo lugar un ataque masivo y, claro, el foco está puesto en este hospital infantil de Kiev. Hay acusaciones por parte de ambos bandos. Prácticamente todo Occidente, toda Europa está señalando a Rusia, mientras que hay declaraciones por parte de Peskov, por parte de Zaharova, que culpan a Occidente de este ataque. Dicen que ha sido un antimisiles el que ha caído en este hospital, pues terminando lamentablemente con la vida de muchos de estos niños. Por esto te quiero preguntar, tanto por la propaganda, por el hecho de que se discuta un suceso como este en el Consejo de Seguridad de la ONU apenas 24 horas después, teniendo en cuenta lo que está sucediendo, por ejemplo, en Oriente Medio, prácticamente todos los días. Y bueno, pues este tipo de ataques, que es verdad que estamos en una guerra, pero que, hombre, no dejan de llamar la atención. Es indudablemente muy llamativo y voy a tratar de responder de la manera menos apasionada y parcial posible, porque es un tema muy sensible. Que mueran tantísimos niños es un tema muy delicado. Pero hemos de tener en cuenta que una guerra, si el ataque fuera ruso, consiste en producir daños inaceptables al enemigo de modo que fuerce su voluntad hacia la rendición o hacia el acuerdo. Y eso sería una explicación de que golpeen tan duro y donde tanto duele. En segundo lugar, hay un hecho, y es que en la guerra, igual que antes señalabas que Ucrania es un país de facto de la OTAN, pues estamos en guerra de facto también. O sea, se declare o no se declare, esto es una guerra con todas las letras. Y en las guerras actuales, uno de los objetivos prioritarios son los hospitales. ¿Por qué? Porque la historia nos ha enseñado que en sus sótanos se guarda lo más imprescindible, se utiliza incluso la población local. No digo que este sea el caso, pero es otra explicación posible, convertirlo en un escudo contra eso. Lo hemos visto en otros escenarios geográficos. ¿Por qué no en este? En tercer lugar está la teoría del Maine, ¿no? Es decir, hundimos el Maine en la bahía de La Habana y al día siguiente declaramos la guerra a Estados Unidos. O sea, el plazo de tiempo es tan breve que realmente, efectivamente, con la que está cayendo en otros sitios, pues es como para pensar, y este es el tema, ¿no? Es como el chiste de qué día más horrible, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Y dices, fatal, se ha muerto mi madre, joder, qué mierda, se muere tu madre, yo pierdo la pluma, esto es terrible, ¿no? No es una cosa lo mismo que la otra con todo. O sea, estos 40 niños han muerto multiplicado por 200 o 500 en Gaza, y no montamos la que se está montando aquí. Con lo cual esa teoría del Maine pues es también plausible. Otra es la concentración de riesgo, y con esto termino, la cuarta. Es decir, hay tanto cohete dando vueltas por ahí, misil, antimisil. Tengamos en cuenta que gran parte de lo mejor del ejército ucraniano, de los expertos, pues se ha quedado por el camino ya en la guerra. Es decir, ahora ya no tienen expertos detrás de cada arma de destrucción, y los errores son, pues van a ser cada vez más frecuentes. Vamos a ver más de esto, ¿no? El hecho de que sea en Kiev en este momento, pues hombre, me parece que Rusia tiene otros escenarios geográficos en los que pensar. ¿Por qué? Porque, y esta es la quinta cuestión, Rusia siempre ha considerado esto como un conflicto. Y es un conflicto como se planteó la reconquista de Cataluña Franco, es decir, vamos a romper lo menos posible porque al final yo me quiero quedar con esto. Y esas son las 5 cuestiones. ¿Cuál es la real? Yo creo que estamos muy lejos de saberlo, pero es un poco el escenario.
Bueno, pues un escenario muy bien dibujado por parte de Eduardo. Emiliano, también te quiero preguntar a ti por esto, por este ataque, por este Consejo de Seguridad de Emergencia que se ha montado en la ONU y también, bueno, pues por este cruce de declaraciones, de acusaciones. ¿Cómo valoras este ataque a Kiev? Pues otro delito más dentro de los múltiples crímenes internacionales que se llevan cometiendo desde el minuto 1 de la operación especial. Es decir, aquí ya, desafortunadamente, tanto en el conflicto de Rusia y Ucrania como en el de Israel con Gaza, el derecho internacional humanitario bélico dejó de existir. La comunidad internacional dejó de existir. El Consejo de Seguridad no sirve para nada. Entonces, que lo convoquen las veces que quieran. La única realidad es que están muriendo niños, que están muriendo mujeres, que están muriendo civiles, que sistemáticamente las tropas rusas han estado bombardeando infraestructuras energéticas para tratar de que en pleno invierno pasaran frío, tratar de, digamos, someter a la población a un miedo escénico que haga que al final presione a las autoridades políticas para que acepten un acuerdo de paz con la entrega de los territorios. Entonces, es la inoperancia de la comunidad internacional y de los socios internacionales que supuestamente llevamos 60 años, 70 años tratando de construir una comunidad donde hubiese unas reglas mínimas y que de repente esto ha estallado, tanto en Israel, en Gaza, como en Rusia, con Ucrania. Recordemos también ahora que los hospitales en Gaza ya no existen, precisamente por lo que señalaba Eduardo, porque alegan o discuten, no, que se esconden los dirigentes de Hamas, que están los secuestrados en el caso de Israel y Gaza. En Rusia supuestamente también estaban alegando que no, que era porque ese hospital pediátrico, que su nombre indica ya para qué sirve, escondía a tropas y que estaba atendiendo a soldados. Entonces, ¿está atendiendo soldados o no está atendiendo soldados? El derecho internacional humanitario bélico garantiza la asistencia a los heridos. ¿Qué es lo que pasa? Que como no hay límites, pues ya Rusia dice, ya es el órdago, es decir, ya me da igual, ya tengo un delito por secuestro de niños ucranianos que tiene una orden de búsqueda y captura internacional. De ahí que solamente vaya a grandes países abiertos al mundo, como Corea del Sur o China, y no pueda salir de ese escenario. Entonces, que se reúna hoy el Consejo de Seguridad y diga, sí, existen muchas probabilidades de que el misil fuera ruso. Bueno, pues ya ha habido una investigación esta mañana donde, frame a frame, se ha demostrado que ese misil, por la trayectoria, el tamaño y, en su caso, también el sonido, pues el 95% era que fuese ruso, no que fuese una medida antiaérea de las propias tropas, porque sería un Patriot en todo caso. Y ahora ya, pues cuando terminen las maniobras de rescate del personal que supuestamente aún queda ahí, pues los restos que queden del misil acreditarán algo, pero que no hace falta tampoco ser un genio, es decir, lo llevan haciendo desde el principio. Por lo tanto, es otro más de lo que a Putin le importa a la comunidad internacional, la paz y el progreso del conjunto de la comunidad internacional. El problema es la comunidad internacional, que no hacemos nada. Enrique, lo mismo te quiero preguntar y también el contexto, ¿no? El calendario, porque claro, que se produzca justo a 24 horas de la cumbre de la OTAN, hombre, también es algo que llama bastante la atención, ¿no? Es curioso, cuanto menos. Hombre, desde luego es muy oportuno y es lo que siempre busca Zelensky en esas operaciones de relaciones públicas para decir, mira qué malos son los rusos, aunque son los rusos de Rödinger. A veces no son capaces ni de tomar un pueblo y otras veces son capaces de llegar a Lisboa. No saben ya en qué quedarse. Eso sí, todo depende de la curva del ciclo. Cuando necesitan armas, entonces Rusia les está machacando. Cuando las están utilizando, dicen, los rusos ya están machacados. Pero bueno, más allá de eso, la opinión de Scott Ritter, el famoso ex marine estadounidense y ex inspector de la ONU de armamento, lo que señala es que es un misil NASAMS proporcionado por la OTAN, es decir, un misil antiaéreo. Y por cierto, no olvidemos que a Arestovich, el consejero de Zelensky, le costó el puesto en enero de 2023 haber dicho que el misil que golpeó un edificio de apartamentos en la ciudad de Dnipro había sido un misil ucraniano. Y por sugerirlo, por decir, bueno, que esto es lo que hay, hubo un error, un fatal error, pero fue un error. Y un misil nuestro, ucraniano. Y a partir de entonces le dijeron, bueno, tómate vacaciones en Grecia, majo. Eso por ahí. Sí, desde luego las investigaciones las podrían hacer, también los bombardeos que realizan las tropas ucranianas contra zonas de Donbass. Eso también estaría muy bien que lo revisaren, y las decenas de muertos por mes y heridos que también causan esos bombardeos. Pero claro, no vende tanto, no vende decir que son ellos los que están causando víctimas civiles, sino que Rusia es mala, pero da igual, si ya sabían que era mala de principio a fin, si no necesitan saber ninguna otra cosa. Por cierto, también bien traído la famosa colusión rusa de las elecciones de 2016, porque durante los 4 años de Trump, lo estuvieron los demócratas machacando de este es un presidente ruso,
pero encontraron simplemente que era altamente probable, pero que no tenían ninguna certeza. Bueno, también a otros periodistas en el caso español se fueron a hacer el ridículo a Reino Unido, a decir que tenían muchas pruebas y sus pruebas eran suposiciones, pero bueno, también de ilusiones vive el hombre. La cuestión en la actualidad es, Zelensky llega a la cumbre de la OTAN diciendo, ¿veis? Rusia es mala, Rusia es malísima. Pero si uno mira el contexto más amplio, dices, ¿y cuáles son los demás objetivos que atacó Rusia en esos ataques? ¿Vais a comentar un poco sobre ello? Porque eran fábricas militares, amigos. Y por otro lado, si os estabais jactando, porque por ejemplo el caso de los ataques a las subestaciones eléctricas comenzó a partir del 7 de octubre de 2022, cuando las fuerzas ucranianas ingeniaron ese ataque contra el puente de Kerch, ese camión bomba, del cual se jactaron, hicieron un sello hasta conmemorativo en el centro de Kiev para celebrar ese ataque contra el puente de Kerch, muy humanitario todo, y luego llegaron los ataques rusos. La respuesta de, ¿me queréis destrozar mi infraestructura civil? Vale, pues os vamos a dejar sin electricidad. ¿Queréis atacar en mis infraestructuras petrolíferas, en los puertos, tanto en el mar Báltico como en el mar Negro? Vale, pues también habrá respuesta. Es decir, ese es el contexto más amplio de todo esto. Por supuesto, eso no vende decir, unos están golpeando, otros están también golpeando. No, vende decir, los otros son los malos. La narrativa, el storytelling. Desde luego, para Estados Unidos tiene que ser los niños, las incubadoras, por supuesto, las armas de destrucción masiva, por supuesto. Bin Laden, qué malo una década y qué bueno en otras. En fin, necesitan esa narrativa que luego cuando la haya cumplido su efecto y digan, bueno, es la hora de sacar la investigación de verdad. Pasemos a otro tema, directamente, un pasapalabra. Ya encontraremos otro tema del que hablar y del que sollozar y del que decir qué malos son los otros, qué buenos somos nosotros. Pero por cierto, hoy Narendra Modi, el primer ministro de la India, está de visita en Moscú para firmar nuevos acuerdos comerciales en el marco del Corredor de Transporte Norte-Sur, la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS. ¿Y Europa? A un solo tema, monotema. ¿Qué dice Estados Unidos? ¿Que toda la guerra? Doble o nada. Bueno, pues hablando de Europa, si os parece, ahora hablamos también sobre Orbán, sobre estas visitas que, como bien comentabais antes, están pues entrando bastante mal en Europa. Eduardo, ya que hablaba Enrique sobre este ojo por ojo, sí, por esto te quiero preguntar si hay alguna relación en este ataque a Kiev, este ataque a Ucrania, más allá del hospital, y el ataque, por ejemplo, que tuvo lugar en Crimea, en Sebastopol, hace unas semanas. Putin, por ejemplo, en ese caso lo dejó muy claro, dijo que iba a haber una respuesta, claro. Sí, entra dentro de lo probable. De todas maneras, todavía estoy esperando el golpe que les va a meter en Oriente Próximo a alguien del Daesh por lo de la discoteca de Moscú, ¿no? Perdón, la discoteca, el concierto sí, aquel. O sea, eso va a ser... prepárate, ¿no? O sea, quiero decir, esta te la guardo. O sea, Putin tiene varias guardadas. Si tú no sabes por qué te estoy dando, yo sí lo sé, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco su política. Yo creo que en este caso puede ser causa-efecto de tantas cosas que realmente es difícil fijarlo, ¿no? Respecto a lo que señalas de Orbán, ¿no? Pues un personaje anatemizado en el escenario europeo, que ha demostrado ser capaz de crear, tomar decisiones al margen de sus propias normas, como la unanimidad, etcétera. Pues bueno, este señor, independientemente de sus principios que puedas compartir o no, pues hombre, lo que ha hecho es identificar que uno de los problemas gordos que tiene Europa es entenderse con Rusia y abrir un puente. Lo ha intentado, otros países ya han fracasado. Oye, pues a este le han recibido, ¿no? Algo es algo, vamos a ver. O sea, si hubiese sido, qué sé yo, Macron, pues hubiéramos tirado las campanas al vuelo, ¿no? Que bien, por fin un político de gran dimensión internacional y tal. Yo creo que en realidad esa presencia de Orbán, y también un dato que es muy interesante, ¿no? El hecho de Orbán más Salvini más Le Pen, etcétera, yo creo que también responde a un sentir en Europa de una parte de su población que entiende que el futuro de Europa pasa por entenderse por Rusia porque es la manera de quitarse de encima el enorme peso de Estados Unidos. No estoy diciendo bien que sea bueno o que sea malo, pero piensan así, es decir, una Europa con su población, su tecnología, sus marcas, sus empresas, unido a las materias primas,
al elan de crecimiento que tiene Rusia, pues sería absolutamente imbatible. Eso sí que sería un superactor, ¿no? Y yo creo que parte de la política norteamericana sigue la típica política británica de imperial, ¿no? De divide y vencerás y mantenerlos a todos ahí. Causa-efecto, por volver a la cuestión que me has planteado, pues entra dentro de lo probable, pero yo te digo, o sea, tiene tantas apuntadas en la agenda por devolver y que devolverá, ¿eh? Porque y todos hemos visto a Putin cuando han tenido una tragedia y ha dicho esto no se olvida, y la mirada que pone es tremenda. Todos recordamos la mirada que puso cuando Wagner se levantó y dijo no va a pasar nada, y vamos, es que yo me imagino a este señor de Wagner pues agarrándose los pantalones con mucho cuidado, ¿no? Porque pocos días después se caía en un helicóptero, ¿no? En un avión. O sea que sí, entra dentro de lo posible este tipo de tú me das, yo te devuelvo. Digamos que siempre que haya un equilibrio, pues las cosas seguirán produciéndose en ese sentido. Bueno, pues hablando de la OTAN, hemos puesto el nombre de Víctor Orbán, hablas tú también de Salvini, de Le Pen, que se han unido a este grupo de patriotas por Europa. Te quiero preguntar por Víctor Orbán. Emiliano va a ser otro de los protagonistas, sin duda, de esta cumbre. Hungría, por cierto, un poco antes de llegar a esta cumbre, Peter Szijjártó ha dicho que la OTAN está preparando una misión para Ucrania, que es una de las cosas que se van a terminar de acordar en esta cumbre. Sí, bueno, empezando por Orbán, que como decía Enrique, o sea, en el fondo, estoy de acuerdo con Eduardo, decir que alguien, y en este caso el que es más próximo a Rusia, pues el hecho de que inicie conversaciones bilaterales con ambas partes y que incluso vaya a visitar al que tiene más capacidad de mediar entre ambas, que es China, pues está dentro de lo normal, incluso razonable, y que habría que apoyarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista de la narrativa, claro, al ocupar la presidencia del Consejo, da la sensación o transmite que va en representación de los 27 Estados miembros. Y eso es lo que no tiene competencia ni capacidad. Pero él ha dicho desde el principio que va como primer ministro húngaro, ¿no? Pero en el fondo se pone aquí el pin del Consejo, es decir, que hay toda una serie de rasgos y características que da a entender que no, que va en nombre de la Unión Europea, y eso es lo que no puede ni debe hacer, y menos aún si no tiene un consenso, no tiene un mandato previamente otorgado por el conjunto del Consejo. Entonces, que si lo consigue, pues tendremos que felicitarnos todos, porque habrá sido alguien que ha conseguido sentar en la mesa a dos partes y a otro gran mediador, como puede ser China, con sus famosos 12 puntos que implicaba el respeto de la integridad territorial. Recordemos que dentro de los 12 puntos que propuso China implicaba el respeto de la integridad territorial, lo que implicaría que Crimea y las 4 provincias, de nuevo, al punto de partida. Entonces, que cuidado, que cuando hablamos de China como mediador, ese era su punto de partida. ¿Por qué? Porque él tiene otro tema que le interesa especialmente, Taiwán. Claro. Entonces, ahí está haciendo también malabares. Y luego, en cuanto a la parte de la OTAN, ¿me has dicho? ¿Me has preguntado? Sí, no, te decía que va a ser uno de los protagonistas de la OTAN y que Szijjártó dice que van a hacer una misión para Ucrania. O sea, que misión llevamos hablando entre Macron y compañía ya de desplegar soldados sobre el terreno ucraniano. Es decir, ya están ahí, pero sin uniforme. Entonces, de nuevo es ir mareando la perdiz sobre el apoyo, la instrucción, los preparadores de las cuestiones tecnológicas, y que eso ya está produciéndose casi desde el minuto 1. Lo único es que faltan los soldados sobre el territorio ucraniano en sí mismo para apoyar. Y sinceramente yo creo que no lo necesita. Si mientras se le apoye desde el punto de vista de los famosos misiles, los famosos F-16, el problema es que no llegan ni en el tiempo ni en las necesidades de Ucrania. Mientras eso ocurra, no es necesario que haya tropas sobre el terreno, sinceramente, ni creo que vayan a dar ese paso. Te quiero preguntar a ti también por este nombre. Hablábamos de protagonistas de esta cumbre. Joe Biden, sin duda, va a ser uno de ellos, pero Víctor Orbán, imagino que se verá algún que otro pescozón, ¿no? Sobre todo los países europeos, que están todos en contra, parece, de que haya hablado, hay que recordar, lo decías tú antes, con todas las partes, ¿no? Ha hablado con Ucrania, con Rusia, con China, y ahora, además, se va a Estados Unidos. Sí, recordemos varios detalles también para aportar un poco más datos. Por un lado, la reivindicación de Orbán como húngaro es que el lado ucraniano respete a su comunidad húngara en Transcarpatia, en Zacarpatia. Es decir, que si eso no se da, poco hay que hablar. Que lo primero es, él es presidente de Hungría y se preocupa de los húngaros, lo cual sería un buen detalle que, por ejemplo, el presidente de España se preocupara de España. Pero eso, bueno, es como pedir deseos a Santa Claus. Probablemente no lleguen. Pero bueno, más allá de eso, él ahora, como presidente temporal, como figura temporal por 6 meses
de la Unión Europea ha dicho, bueno, pues vamos a hacer algo porque es mi vecindad también, es la vecindad de la Unión Europea y es el futuro también de la Unión Europea. Vamos a hablar con toda esta gente. Vamos a ir a Kiev, vamos a ir a Moscú, vamos a ir a Pekín y vamos a ver qué es lo que opina cada uno, pero por lo menos dar un paso, poner algo sobre la mesa. Por otro lado, también Hungría es miembro de la Organización de Estados Túrquicos. Es verdad que es un país único en Europa. ¿Por qué? Porque a su alrededor, ¿qué hay? Germanos, eslavos, bueno, y latinos, Rumanía. Pero ellos son los únicos que están ahí. ¿Con quién van a hablar? ¿Con quién se van a reunir? Por ejemplo, España sí tiene algo donde mirar hacia la América hispana. Bueno, Francia ya sabemos sus cositas con la Francafric y lo mal que le está saliendo todo. Incluso Italia o nuestros vecinos portugueses también tienen sus intentos de, oye, tenemos países con los que por lo menos compartimos idioma y una parte también sustancial de la historia. En el caso de Hungría es de, pues nosotros venimos de Asia, pues vamos a hablar con Organización de los Estados Túrquicos, vamos a tener también a nuestros amigos en el exterior mirando hacia el este. ¿Y dónde está ese este? Entre China y Rusia. Entonces, para él también es importante de, oigan, los de Europa Occidental, los del eje franco-alemán que hagan lo que quieran, los del Benelux que hagan lo que quieran, los del Báltico que hagan lo que quieran, pero coño, que nosotros también tenemos que mirar por nuestros intereses igual que los otros miran por los suyos. Y cuando nos ponemos a mirar, oigan, nosotros por el Danubio tenemos salida al Mar Negro y eso nos lleva camino al este. Eso nos lleva tanto hacia Turquía como hacia Central, el Cáucaso, y eso también necesariamente tiene que ver con Rusia y con China. Y como precisamente decía Eduardo, con todos los recursos naturales que hay en ese espacio ruso, Europa podría ser un actor espectacular en el mundo. Si no lo es, y Estados Unidos nos lleva, no, no, tú, la guerra, la guerra. Y por otro lado, en Asia-Pacífico, con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán, incluso con Filipinas, y si pueden, con Vietnam. Bueno, y Australia en la retaguardia como país anglosajón, fiel al lado estadounidense, pues, por un lado achuchamos, por otro lado achuchamos, nos quitamos de medio a Rusia, nos quitamos de medio a China y de paso nos quitamos la competencia tanto en Europa como en Asia-Pacífico para que al final lo bueno lo tenga Estados Unidos. Su plan perfecto geopolítico, que no es ninguna conspiración, es básicamente lo que su lado de Estados Unidos, desde el Imperio Británico con Mackinder y luego pasando por Spykman, Brzezinski y Kissinger, han buscado eliminar a tu competencia. ¿Y cuál es la mejor forma de eliminar a tu competencia? ¿Y yendo tú a eliminarla? No, que se elimine entre sí. Y es lo que están buscando. Y precisamente por eso, en el otro lado, lo que se dedican es a hacer acuerdos comerciales, a crecer. Sí, efectivamente, Finlandia y Suecia han entrado en los BRICS, perdón, en la OTAN, pero en los BRICS han entrado 10 países y ya veremos en octubre quiénes entran. Y han entrado países petrolíferos, por cierto, Emiratos y Arabia Saudí, países que ha visitado Putin hace unos meses, además de Vietnam. En fin, esos socios tan de Occidente que también los visitan Putin y no pasó nada. Aunque bueno, por lo menos Putin no hizo esa respuesta tanto estadounidense como israelí de ¿cómo? Que se atreve esa cosa del CPI, de la Corte Penal Internacional, a amenazarnos a nosotros, a que los bombardeamos. Entonces, bueno, creo que la comunidad internacional, creo que ese orden mundial basado en reglas, se zarandea mucho y no precisamente por el lado de ese eje del mal, sino por la hegemonía benevolente y sus amigos, que cuando las reglas no les gustan, no les va bien, parece que cuando los dados le dan el resultado que no era, dicen, cámbiame los dados, cámbiame el tablero, cámbiame el casino, échame a los que están ganando de aquí, que aquí solo podemos ganar nosotros, que para eso hemos puesto el juego nosotros. En fin, luego eso ya veremos en octubre, precisamente en esa cumbre, que también tenemos un año espectacular, y con esto termino, que sé que a veces me enrollo más que una persiana, cumbre contra cumbre, maniobras contra maniobras. Y eso lo vemos tanto de un lado como del otro, y ninguno evidentemente se quiere bajar del tema. Todos dicen, oye, ¿tú quieres hacer maniobras por aquí? Espérate que yo te las voy a hacer por allí. ¿Que tú te hablas más con eso? Espérate que yo me hablo con los de al lado. Tanto los unos como los otros. ¿Por qué? Porque está ese movimiento en competencia, más allá, evidentemente, de los lanzamientos de operaciones de sensiblería, de operaciones psicológicas, para centrar el caso en una cosa concreta y no mirar el contexto entero, del cual, por cierto, pues eso, Europa se está bajando a propósito de esa carrera tecnológica, de esa carrera mundial, lo cual uno piensa, pero ¿aquí alguien piensa que va al volante de todo esto?
O sea, en Bruselas hay alguien que piensa verdaderamente que vamos por el buen camino. Es decir, todos los demás están creciendo, Europa no. Todos los demás están procurando recursos naturales clave, Europa no. No va a salir bien. Bueno, pues ya que estáis hablando de maniobras, hablabas tú de este ojo por ojo, ¿no? También en este sentido. Antes de terminar, os quiero preguntar, Eduardo, empiezo contigo con las maniobras de China y Bielorrusia en la frontera con Polonia. Como decía, claro, China a las puertas de la OTAN. ¿Cómo valoras este movimiento, teniendo en cuenta también que en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania ha habido provocaciones en las últimas semanas, hay mensajes por parte de Lukashenko, movimiento importante, ¿no?, en este caso por parte de China? Sí, pero hay que entenderlo poniéndose en los zapatos de Xi Jinping. Es decir, vale, han llegado tan lejos como Bielorrusia. Primero es una demostración, una escenificación de soy una gran potencia. Pero en segundo lugar es que tú estás pescando en la bañera de mi baño. O sea, es que tienes a la sexta flota rodeando Taiwán, que es una provincia mía, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata un poco de, a la hora de llegar a una negociación, de yo quito esto, buscar una igualación en los términos de retroceso, ¿no?, de cada una de las partes. Indudablemente, pues ya se habló también de la intervención de China cuando el caso del gasoducto y mil historias más, es decir, y no cabe ninguna duda que inteligencia china está facilitando mucha información en muchos sitios. Esas maniobras pues son un gesto, lo que en diplomacia se denomina un gesto, es decir, fíjate, puedo llegar hasta aquí. Y no voy más lejos porque, no sé si lo sabes, pero el puerto del Pireo es mío, lo he comprado, es chino, pago parte de la deuda de Grecia comprándome el puerto del Pireo para la salida de la ruta de la seda y todo esto, ¿de acuerdo? Pues todavía puedo ir más lejos, ¿no? Vamos a jugar a esto, ¿no? Todavía puedo llevar barcos, ¿por qué no?, al Mar Negro, ¿no? Es decir, puede hacer muchísimas cosas. Yo creo que es un gesto de... En póker se diría voy con esto. También te quiero preguntar por esto, Emiliano. Es gesto, ¿no?, por parte de China, un mensaje clarito a Estados Unidos. Sí. Hablábamos de los buques de guerra rusos hace unas semanas, pues ahora es China la que da el paso. Yo creo que efectivamente es un gesto y hay una cierta visión de yo también tengo músculo internacional. Recordemos que a la cumbre de la OTAN, que comienza hoy, como has mencionado, están unos invitados que no son miembros. Y dentro de esos invitados habrá representantes de Corea del Sur, de Japón, de Australia. Recordemos que el presidente Biden hizo un acuerdo de cooperación securitaria militar con Corea del Sur, con Japón, que también está la iniciativa Quad, donde está la India, a pesar de todo, con Australia, Estados Unidos. Es decir, que realmente China, cuando ve los movimientos estadounidenses de cómo la están rocando para un eventual conflicto, Estados Unidos renovó también el acuerdo militar con Filipinas, que es la zona ahora mismo casi más tensionada que la propia Taiwán, porque hay patrulleras chinas que directamente afectan a patrulleras filipinas que tratan de habituallar al único barco que está allí encallado como símbolo de reclamación territorial filipina. Es decir, que ante esos movimientos de Estados Unidos, dice China, bueno, yo también soy capaz de llevar muchas tropas, pero 3.000 tropas o 3.000 soldados chinos a Bielorrusia para hacer maniobras conjuntas, como en su momento también lo hizo con Rusia, en el momento álgido, diciendo, bueno, pues que sepáis que si me forzáis mucho, yo también tengo estos socios estratégicos donde militarmente estamos jugando a nivel global. Entonces, bueno, yo creo que atiende a esa respuesta, pero sin ningún tipo de, digamos, de intencionalidad de tensar más lo que ya Lukashenko, cuando le llama a Putin y dice, manda más inmigrantes o solicitantes de asilo a la frontera polaca, vamos a tensionar. O las tropas pueden entrar a Ucrania desde Bielorrusia, que supuestamente es un estado independiente, ¿no? Sin embargo, entran tropas rusas también desde el territorio bielorruso. Entonces, bueno, pues Bielorrusia, que es un estado satélite de Rusia y que atiende a las órdenes de Putin, pues en el fondo está ahí y busca también que tenga cierta compatibilidad porque sabe que si este conflicto va hacia unos derroteros que no son los que quizás espere Putin, pues Bielorrusia también cae. O sea, que no solamente caería Rusia, o sea, con Rusia, digo, en términos militares, sino que Bielorrusia también iría detrás, porque Lukashenko se mantiene por el apoyo de Putin, que fue quien le salvó de otro Maidan, que estaremos más de acuerdo cómo se hizo o no se hizo, pero de otra revolución ciudadana tratando de cambiar el régimen político.
Pues más allá de estos movimientos, de estas maniobras, también se habla de maniobras conjuntas en el Pacífico, si no me equivoco, por parte de Rusia y de China, que han comenzado también en las últimas horas. Hombre, parece que además igual, ¿no? Con el marco de la cumbre de la OTAN, China también se está moviendo. China que, por cierto, lleva unos días, unas semanas, mandando mensajes a la OTAN muy serios, ¿eh? Después de las palabras de Stoltenberg, China está advirtiendo, bueno, pues de que la OTAN está desestabilizando más al mundo, dice, en lugar de ayudar a cohesionar, ¿no? A unir. Sí, claro, desde el punto de vista chino es así y también cabe un detalle importante. Hace unos días fue la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana, en la capital de Kazajstán, donde Bielorrusia entró como miembro de pleno derecho. El año pasado, por cierto, en la cumbre del 2023 entró Irán como miembro de pleno derecho. Es una organización eminentemente económica, pero también de seguridad. Entonces, este es un gesto chino, porque ya sabemos que los chinos son más de resultados antes que habladurías. Dicen, bienvenido a la organización. Vamos a hacer también una muestra de esa bienvenida. Vamos a hacer unas pequeñas maniobras esta vez. Y por el otro lado, evidentemente, entre Rusia y China hay muchas maniobras y también está la clave, la dupla Corea del Norte, Corea del Sur. De que Corea del Sur le va a enviar su armamento a Ucrania por petición, golpecito así con el codo fuerte de Estados Unidos, de mándales tu armamento. Pues, vale, si esto va así, pues ¿qué tal, Pyongyang? ¿Cómo estás? ¿Vamos a hablar? Sí, sí, vamos a hablar. Y los norcoreanos ahora también enviando una delegación militar a Moscú. Pues bueno, pues en fin, ¿que tenéis esto por aquí? Bueno, pues también hablamos con los otros. Y así sucesivamente en ese proceso interminable de maniobras contra maniobras, de movimientos contra movimientos, y de, por supuesto, vosotros queréis meter a tales países en vuestras organizaciones, bueno, pues nosotros vamos a invitar también a otros países, y así sucesivamente. También está el AUKUS, por cierto, en ese marco de Asia-Pacífico, de Estados Unidos, de Reino Unido y de Australia, con, evidentemente, países de toda esa zona, países grandes, evidentemente el más grande de todos es Indonesia, que es el país del cual se habla si podrá entrar en los BRICS o no. Recordemos que está, digamos, en el top 10, en el top 10 de los países más poblados del mundo, con más de, ya creo que ya han pasado los 300 millones de habitantes. Es un país gigantesco. Es un país también eminentemente musulmán, con una población también sustancial de hinduistas y budistas, pero evidentemente es una potencia emergente. La reunión de Vladimir Putin en Vietnam tampoco ha sido casualidad, porque precisamente es otro de los países que venía siendo cortejado por Estados Unidos, para decirle, bueno, si ya a Vietnam lo cambiamos de lado, lo metemos en nuestras alianzas, el golpe moral a China ya es extremadamente fuerte, porque es como un país muy cercano a ellos. Eso sí, tuvieron su guerra en la década del 70, una guerra que, por cierto, ganó Vietnam, porque Vietnam invadió la Camboya comunista y en respuesta la China comunista invadió el Vietnam comunista, una cosa entre amigos, ¿no? Pero que al final acabó ganando Vietnam y que acabaron liquidando los Jemeres Rojos, por cierto. Y bueno, más allá de eso, dejando la historia de la Guerra Fría a un lado, lo que tenemos ahora es una historia de comercio, sobre todo de lucha por los grandes mercados, los grandes países productores, y Vietnam también es clave en todo eso porque Estados Unidos dice, China, te voy sancionando, tus productos ya no pueden entrar. China dice, espera que se los mando por Vietnam. Por eso es un país clave, es un país intermediario fundamental, como lo es, por otro lado, Azerbaiyán o Turquía. Turquía, por cierto, un país de la OTAN al que no se le reclaman tantas cosas como a Víctor Orbán. Y es un país que también ha dicho, pues a lo mejor lo de los BRICS nos interesa. Fíjate, ¿y cómo sería un país de la OTAN en los BRICS? En Turquía todo es posible. Ellos dicen, jugar con 2 barajas, ¿para qué? Lléname la mesa de barajas. Tú junta cartas, no te preocupes, 60, 80, 200 cartas, tú pon cartas sobre la mesa. Y ya está, nosotros que nos quieran tanto como nos odien, ese es el equilibrio. Y que nos necesiten tanto como nos critiquen. Evidentemente, en el caso turco, pues sí, así les va. También, por cierto, Turquía, un país que le gustaba lo de, oye, Unión Europea, que tengo aquí 3 millones de inmigrantes, refugiados, ¿a que te abro el grifo? No, 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 espera que te mando dinero. Ya está. Y ahí no hubo amenazas de Turquía le está haciendo la guerra híbrida a Europa, Turquía está invadiendo Europa utilizando el arma híbrida de la inmigración masiva. Por cierto, con Marruecos tampoco. Y Sánchez enseguida saca la billetera y dice, sí, total, el dinero público no es de nadie, como dice su gobierno. Bueno, en fin, en esas cosas estamos. También, por terminar, en España, que para eso somos de España.
Por cierto, hablando de Bielorrusia, China también apoya la entrada de Bielorrusia como socio global de los BRICS, que hablábamos de la expansión de los BRICS, que se va a anunciar en Kazán, con la visita, por cierto, de Narendra Modi, ya ha confirmado que va a asistir a esta cumbre, o sea que también va a dar mucho que hablar, desde luego, esta cumbre de los BRICS. Os doy las gracias a los tres por estar aquí, ha sido un placer. Veis que es un lío estar en plató, aquí hay mil cosas, pero bueno, es un placer teneros por aquí, sobre todo pues aprender un día más de vosotros. Eduardo, muchas gracias por venir. Un placer. Mariano, muchas gracias. Enrique, un placer a los tres. Muchas gracias. Un placer conoceros y compartir con vosotros este espacio. Nosotros nos tenemos que ir ya corriendo, así que si quieren seguir al tanto de la información económica, geopolítica, nacional e internacional, no se vayan, hacemos una pausa y enseguida de vuelta con toda la información en su casa, en Negocios Televisión.